Vale, buenos días, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a una nueva sesión virtual de RELAS, de las redes de acción local en salud de Andalucía. Y bueno, vamos a ir presentando la sesión. Lola. Bueno, pues bienvenido a todos y a todas. La verdad es que a mí me hace muchísima ilusión presentar esta guía porque yo creo que nos ha quedado genial. Yo creo que va a ser de gran ayuda a todos los municipios que quieran trabajar en una sexualidad saludable. Y yo creo que está como muy clarita, muy fácil para cogerla, y además la hemos hecho como muy ligerita, ¿no? Que la podéis imprimir y la podéis llevar para arriba y para abajo. Entonces, bueno, pues y también dar las gracias pues a Paloma, a todas las personas que han revisado la guía de los municipios y bueno, y esperamos que os guste y sobre todo que os sea útil. También deciros que en la página web de la Consejería, perdón, de RELA, pues hay un apartado que se llama Temas de Salud Pública, que ahí va a estar colgada dentro de uno de esos cajoncitos, y que dentro de esos cajones también hemos actualizado toda la información que hay más actualizada con evidencia, para que también pues salgamos ahí actualizando constantemente para que cuando vayáis a trabajar este tema, pues aparte de la guía también podáis ver todo lo que dicen pues las instituciones más relevantes en este tema. Y sin más, pues bueno, pues dejo que lo lleve María Escudero y muchas gracias. Gracias, Lola. Bueno, pues yo muy brevemente recordar que parte de la coordinación autonómica del proyecto, una parte importante de la labor que se hace desde Consejería y de la coordinación autonómica es proveer formación para todas las personas que participáis en RELAS y también materiales metodológicos. En ese interés por proveer materiales metodológicos a todos los municipios que trabajáis promoción de la salud dentro de vuestros planes locales de salud, promoción y otras actividades para mejorar el bienestar de vuestra población y tener una población más saludable, pues estamos actualizando ahora unos materiales que hicimos en 2015 y como sabéis, desde el año pasado estamos actualizándolos todos. Ya presentamos la otra guía que hemos actualizado, que es la de alimentación saludable, y ahora hoy presentamos esta de sexualidad saludable y satisfactoria en planes locales de salud. Yo muy brevemente voy a enseñarosla. Estáis viendo nuestra web, ¿vale? Entonces os vais aquí a temas de salud pública y aquí tenemos, bueno, pues todas estas temáticas en las que estamos trabajando en materiales y entramos en sexualidad y tenemos nuestro documento que está recién elaborado, que presentamos hoy, y todos estos enlaces que os decía ahora Lola. Pincháis en el documento y entonces ya, pues aquí lo tenéis, nuestra nueva guía sobre sexualidad. Dar las gracias muy especialmente, ya lo ha dicho Lola, a la autora del documento, que es Paloma Ruiz Román, que también tenemos la suerte de contar hoy con ella en esta presentación, que es psicóloga, profesional de la Escuela Andaluz de Salud Pública, compañera aquí en la escuela y además bueno, pues lleva muchos años trabajando en estos temas de sexualidad y habitualmente es docente en diversos cursos universitarios y de posgrado en relación con esta temática. También dar las gracias a todas las personas que han participado en la revisión del documento y que están aquí reflejadas en la autoría, a Carmen Ardila Canales, psicóloga del área de salud del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, a Pepa Cordero Beas, psicóloga de servicios sociales y directora del proyecto Lepe Siente del Ayuntamiento de Lepe, y a Gema Díaz Alonso, técnica de salud del área de gestión sanitaria de la Serranía de Ronda. Y bueno, a lo largo de la sesión vamos a ir mostrando algunos de los epígrafes de la guía, pero solo deciros de una forma muy introductoria, pues que tenemos un pequeño marco conceptual al principio, después este apartado que nos gusta mucho en todos nuestros documentos de qué funciona y qué no funciona para promover, en este caso, una sexualidad saludable y satisfactoria en el nivel local. Y después os hacemos una propuesta muy concreta de bloques temáticos con posibles objetivos para trabajar en este tema de sexualidad en vuestros planes locales de salud y con posibles acciones. Y finalmente, incluso proponemos algunos indicadores para evaluar esas posibles acciones. Y ya sin más, pues yo doy paso a las dos personas que nos acompañan hoy en la sesión y que van a abordar más en profundidad esta temática, ¿no? Cómo trabajar en sexualidad
en nuestros municipios y que son, como decía, Paloma Ruiz Román, la autora de la guía, que ya la he presentado, y Carolina Checa Dumont. Carolina es trabajadora social, es sexóloga y es experta en estudios feministas en género y diversidad. Así que bueno, yo ahora mismo sin más. em, Carolina, Paloma, muchísimas gracias por aceptar conducir esta sesión, por acompañarnos hoy. Paloma, además a ti, muchísimas gracias por el maravilloso documento que has trabajado, que estamos súper contentas, como decía Lola. Y nada, yo sin más os cedo el micro. Pues muchísimas gracias, Lola, María, y a todos y a todas por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, vamos a hacer un diálogo entre Carolina y yo para abordar distintos temas alrededor del tema de la sexualidad. Lo vamos a ir aterrizando en la guía. Finalmente vamos a tener 20 minutos, 30 minutos para hacer preguntas, ¿vale? Carolina, ¿quieres decir algo? Empezamos. Eh, Bueno, yo antes que nada agradecer mi invitación a la presentación de la guía. La verdad que la guía me parece muy maravillosa, ¿no? Al leerla y ver, ¿no? Que hay un cambio de paradigma total, muy aterrizado, ¿no? Con claves muy importantes, ¿no? Y de esa visión comunitaria, ¿no? En sexualidades que creo que es muy clave. Así que muchas gracias por invitarme. A ti, Carolina, bienvenida. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar justamente con este cambio de paradigma, ¿no? Que tú decías, vamos a empezar por este lado, ¿no? Es verdad que durante mucho tiempo la sexualidad se ha abordado principalmente desde la prevención de riesgos, ¿no? Pero hoy hablamos, ¿no? Sin embargo, de bienestar, de vínculos, de placer, de derechos. ¿Qué supone este cambio de enfoque? Para mí, como que este cambio de paradigma representa una transformación muy profunda, ¿no? De la manera de entender la sexualidad. A mí me gusta mucho hablar de sexualidades en plural y ahora lo aterrizaré un poquito más adelante, ¿no? Y sobre todo en la forma de hacer políticas públicas, ¿no? Y basada en la promoción de la salud, ¿no? Durante mucho tiempo, cuando hemos hablado de sexualidad, casi muchas veces nos centrábamos en una perspectiva centrada en riesgos, ¿no? Y yo creo que este enfoque está muy vinculado, ¿no? De los riesgos, pues, al control, al miedo, a la patologización y sin embargo, las personas no vivimos la sexualidad pensando exclusivamente en evitar riesgos, sino que vivimos la sexualidad buscando afecto, placer, intimidad, conexión, satisfacción, consenso, identidad, reconocimiento y bienestar, ¿no? Y si bien fuera todas estas dimensiones, si no estuvieran en cuenta, ofreceríamos solo una visión muy parcial de lo que significa esta experiencia humana, ¿no? Para mí, de hecho, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que en la guía aparece también esta definición, ¿no? Lleva tiempo definiendo que la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social. Y está relacionado íntimamente con toda la experiencia sexual, ¿no? Y este cambio de paradigma, ¿no? Como que coloca el foco en las capacidades, en los derechos de las personas y no únicamente, ¿no? En esto de los problemas, los riesgos, ¿no? Que hay que evitar, ¿no? Para mí también este cambio implica y conecta con los derechos humanos, ¿no? Esto para ahí es clave, ¿no? Los derechos sexuales forman parte de los derechos humanos y reconocen que todas las personas tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a recibir información basada en la evidencia científica y a acceder a servicios de calidad, ¿no? A vivir relaciones libres de violencia y discriminación y poder desarrollar la sexualidad de una forma autónoma, ¿no? Y con consentimiento. Para mí importante, ¿no? Desde esa perspectiva feminista, ¿no? Y que está muy presente en la guía, es como un giro, ¿no? Muy importante, ¿no? A muchos niveles, ¿no? A mí me gustaría rescatar algunas ideas, por ejemplo, como Audre Lorde, ¿no? Que reivindica el pensamiento, ¿no? Como del el erotismo como una fuente de conocimiento, creatividad y poder personal. En algunos de sus ensayos plantea que el placer no debe entenderse como algo superficial, sino como una experiencia profundamente política, porque conecta a las personas con la capacidad de decidir sobre sus propias vidas, ¿no? Y yo creo que esta idea sigue enormemente vigente cuando hablamos, ¿no? De la salud sexual con este componente, ¿no? O también me parece importante hablar de Bell Hooks, ¿no? En su pensamiento, en el que insistía que no podemos construir relaciones verdaderamente igualitarias sin cuestionar la estructura, ¿no? La estructura de dominación que atraviesan la sociedad. Entonces, hablar de esta idea de sexualidad satisfactoria, saludable, necesariamente hay que hablar del poder, de los cuidados, de la comunicación y la justicia social, ¿no?
Para mí también es muy importante rescatar la idea de una perspectiva interseccional, ¿no? Como que no para todas las mismas personas se vive la sexualidad de forma igual, ¿no? Ahí hablamos de posición social, de muchas barreras como mujeres migrantes, personas con diversidad funcional, con discapacidad, personas trans o una de las adolescentes, ¿no? Que viven en un contexto rural, ¿no? Como que hay muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? En este cambio de paradigma que tienen que ver con determinantes sociales, ¿no? Que forman parte de la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener en cuenta esas desigualdades económicas, la violencia machista, el racismo, el capacitismo, la LGTBI-fobia o la precariedad tienen consecuencias directas, ¿no? En el bienestar sexual de las personas. Entonces, creo que ese cambio de paradigma está como muy presente aquí, ¿no? Entonces creo que hay como una aportación muy valiosa, ¿no? De esta guía, ¿no? En esto. Y para mí sería importante, ¿no? El preguntarnos, ¿no? Cuando vayamos a plantear, ¿no? No preguntarnos únicamente, ¿no? El cómo evitamos problemas, ¿no? Sino también el poder preguntarnos, ¿no? Para iniciar estos procesos, el cómo generamos las condiciones para que todas las personas puedan vivir una sexualidad libre, placentera, segura y autónoma y respetuosa con la diversidad, ¿no? Creo que es una pregunta como mucho más transformadora, mucho más alineada con la evidencia científica que aparece mucho en la guía y más coherente con la sociedad en que vivimos, ¿no? Y en los derechos humanos. Ujú. No se te Paloma oye, Paloma. está mutada, está mutada. Perdón. Muchísimas gracias, Carolina. Justamente todo esto de lo que tú hablas al final es el punto de partida, ¿no? De toda la guía. Se me escucha bien, ¿verdad? ¿Ya? Em, Sí. un pelín mejor, aunque Sí. todavía un poco flojito, pero un pelín mejor. Me voy a acercar, no sé. Sí, Sí, si vale, te vale. acercas mejor. Venga, vale. Te he apuntado alguna de las cosillas que Carolina ha dicho. Sí es cierto, ¿no? Que gran parte de las intervenciones en sexualidad, ¿no? Siguen todavía estando muy vinculadas a esta prevención de riesgos concretos, ¿no? De problemas concretos, ¿no? Embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual. Y es cierto, ¿no? Por supuesto, todos estos aspectos siguen siendo fundamentales, ¿no? Y deben formar parte de cualquier estrategia que hagamos en salud sexual, ¿no? Como tú decías, ¿no, Carolina? Sin embargo, la evidencia, ¿no? Los principales organismos internacionales llevan muchos años señalando, pues justamente, ¿no? Que la sexualidad es mucho más amplia, ¿no? Es inevitable en este cambio hablar de todo esto que tú decías, ¿no? Este cambio de prisma de mirada, ¿no? Y enfocarlo hacia la sexualidad forma parte, ¿no? De todo esto que tú hablabas, ¿no? La identidad, el bienestar emocional, la construcción de relaciones, ¿no? Y esto al final tiene implicaciones muy concretas también para los municipios, ¿no? Si entendemos la sexualidad únicamente como prevención, las acciones que vamos a poder hacer son relativamente limitadas, ¿no? Pero si lo entendemos como un componente de bienestar comunitario, entonces cuando entran en juego pues la educación, la cultura, los espacios de ocio, la participación ciudadana, la igualdad, ¿no? Incorporar, ¿no? Esta promoción de la sexualidad saludable y satisfactoria a los planes locales de salud al final nos permite adaptar estrategias a las necesidades, a las realidades y a los recursos específicos. Y esto es importante, ¿no? Y los municipios aquí son claves, pues por diversos motivos, ¿no? La proximidad, ¿no? Que tienen los municipios, ¿no? Ese liderazgo político, institucional, la coordinación intersectorial, etcétera, ¿no? Tú al final decías, ¿no? Como la pregunta, ¿no? De cómo generar condiciones, ¿no? Me parece una pregunta fundamental, ¿no? Y de alguna manera la guía está atravesada por esa pregunta, ¿no? ¿Cómo generar condiciones? O cómo generar entornos comunitarios donde se facilite, ¿no? Toda esta vivencia de la sexualidad de forma libre, segura, satisfactoria. Vamos a por la siguiente pregunta, un poco en la línea, ¿no? De este marco, ¿no? Que estamos todavía, ¿no? En donde nos estamos metiendo, ¿no? Cuando hablamos de salud sexual, ¿de qué estamos hablando exactamente, ¿no? Tú ya bueno, has metido algunos elementos, ¿no? Respecto a las dimensiones, pero si podemos profundizar un poco más, ¿no? ¿Qué dimensiones forman parte? Yo creo que para mí una de las primeras cuestiones que tenemos que desmontar es una idea muy extendida de que cuando hablamos sexualidad parece que nos viene una idea exclusivamente que se limita como a un encuentro sexual o a un acto sexual.
Y en realidad la sexualidad es una dimensión que ocupa todo en la vida. La sexualidad yo diría que es todo. Y que acompaña en todas las etapas, ¿no? Que en la guía aparece también mucho, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, y en la guía está muy desglosada según los ciclos de vida, y esto me parece como muy clave para visibilizar que esto está presente, ¿no? De alguna manera. Y al final, bueno, por eso hablamos de este concepto, ¿no? Como de sexualidad, en el que no únicamente estamos hablando de eso que decíamos, enfermedades, ¿no? Sino estamos hablando del bienestar, ¿no? Y las posibilidades de vivir la sexualidad, eso, libre, placentera, consensuada, respetuosa. Y yo, antes de continuar, cosas que tengo aquí, ideas, me gustaría que hiciéramos una pequeña dinámica, un ejercicio así como de visualización, para ver esta idea, ¿no? Esta idea que tenemos, primera, cuando nos viene sexualidad, ¿no? No hace falta que contestéis, es un ejercicio muy individual, ¿vale? Y yo voy a hacer preguntas y vamos a llegar al final a una conclusión, ¿vale? Imaginaros, ¿vale? Que yo voy a ser la guía y que vamos a imaginar una escena de de una película. Vale, entonces yo os pediría que os concentréis, yo voy a dar así unos ítems y os podéis ir imaginando, ¿vale? Entonces la escena de la película se sitúa todo en una habitación, ¿vale? Y la cámara está enfocando a dos personas, ¿vale? Dos personas que se están tocando, ¿no? Y que esa cámara se acerca y esa persona se toca, ¿no? Cambian los ritmos, hay una música de fondo, ¿vale? Y esa cámara va lentamente enfocando y cambia un poco la perspectiva y enfoca una chimenea, ¿vale? En esa imagen que hemos construido en cuestión de unos segundos y que forma parte de las pelis del imaginario social, voy a hacer preguntas, ¿vale? Y vais a ir respondiendo para adentro si sí o si no, ¿vale? ¿Esas dos personas eran dos mujeres? ¿Esas dos personas era alguna persona trans? ¿Alguna de esas personas era una persona no binaria? ¿Alguna de esas personas tiene síndrome de Down? ¿Alguna de esas dos personas es usuaria de silla de ruedas? ¿Alguna de esas dos personas tiene una amputación? ¿Alguna de esas dos personas tiene acondroplasia, ¿no? Mal llamado enanismo? ¿Alguna de esas dos personas tiene 10 años? ¿O alguna de esas dos personas tiene 80 años? ¿Alguna de esas personas es gorda? ¿O esas personas son feas, sabiendo lo subjetivo que es la belleza, pero que la belleza está muy, muy instaurada en lo que tiene que ver con las normas sociales y demás? Vale, yo cuando hago esta dinámica, probablemente de todo lo que he dicho sale poco. El imaginario se centra en que se ve un hombre y una mujer, y acotado a una edad muy concreta, que va desde los 10 y largos hasta los 60 aproximadamente, ¿no? Entonces aquí ya nos está dando un montón de información de cuando hacemos una visión, lo que nos viene a la cabeza de lo que se queda ahí, ¿no? Y luego pregunto, oye, ¿y esas dos personas qué estaban haciendo? ¿No? ¿Se estaban tocando? Pero, por ejemplo, estaban dándose un masaje porque tenían una contractura. Probablemente no hayáis pensado eso. O estaban tocándose porque estaba haciendo una limpieza de cara. No. Muchas veces lo que imaginamos es todo un encuentro sexual como un protocolo de actuación que implica que existen unos juegos preliminares, un encuentro sexual, una sexualidad finalista que parece que termina en un orgasmo, y que ahí, ¿no? En las relaciones que ese imaginario nos lleva a heterosexuales, hay ese protocolo, ¿no? Unos juegos preliminares, que yo siempre digo, los juegos preliminares no existen porque eso en sí ya es un encuentro sexual, es decir, eso ya es sexualidad, ¿no? Pero sí que se vive esa presión de que en relaciones heterosexuales es ese protocolo que va a un ritmo, ¿no? La mujer tiene que tener el orgasmo antes para que luego el orgasmo tenga lo después, y así se crea todo esto, y eso crea ese imaginario que cuando pensamos sexualidad nos viene ¡boom! Todo esto a la cabeza y articula un montón de cosas que tiene que ver la sexualidad. ¿Vale? Entonces es necesario revisar este concepto, que dejamos muchísima gente fuera, ¿vale? Porque dejamos gente como es criaturas, personas con diversidad funcional, ¿no? Personas LGTB, ¿no? Y ahora vamos a ver esta dinámica, este ejercicio individual, cómo lo vamos aterrizando, ¿vale? Pero es importante revisar en esos segundos todo lo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de esto, ¿no?
En relación a esto, ¿no? Que en estas dimensiones, ¿no? de la sexualidad, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? define como salud sexual un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación a la sexualidad, ¿no? Y añade algo importante, que para alcanzar que eso pase, es necesario que se respeten y protejan los derechos sexuales de todas las personas. Por eso es importante hacer esta revisión, porque es de todas, no nos podemos dejar a nadie fuera. Para mí importante, en esta pregunta que se planteaba, es que las dimensiones de la sexualidad parten de una perspectiva biopsicosocial, ¿no? Que inspira mucho esta guía y en que entendemos que la sexualidad está formada por múltiples dimensiones, ¿no? Que se entrecruzan, ¿no? Y influyen mutuamente. Está esa parte biológica, por supuesto, que no tenemos nunca que dejar fuera, ¿no? Pues el funcionamiento del cuerpo, los cambios hormonales, la respuesta sexual, la salud reproductiva, la presencia o ausencia de enfermedades o el impacto, ¿no? de tratamientos médicos, ¿no? Y que forman parte de nuestra experiencia sexual. También la dimensión psicológica, ¿no? La social, la psicológica, igual de importante, ¿no? La autoestima, la imagen corporal, las experiencias previas, las emociones, ¿no? Los aprendizajes, la salud mental, que condiciona absolutamente el cómo vivimos el deseo, el placer y las relaciones afectivas. Y sabemos, por ejemplo, ¿no? que en estados de ansiedad o en estados como más depresivos o el estrés puede verse afectada nuestra respuesta sexual, ¿no? Igual las experiencias traumáticas o las vivencias de violencia también tienen consecuencias duraderas, ¿no? en nuestro bienestar sexual. Hay que poner un foco importante aquí. La parte de la dimensión social, que muchas veces se queda fuera, pero yo la reivindico mucho, ¿no? Que esa sexualidad profundamente modelada por las normas culturales, los estereotipos de género, las creencias religiosas, las políticas públicas, las desigualdades económicas y todas esas expectativas, ¿no? sociales que influyen en nuestros cuerpos. Entonces, y una parte ética para mí importante, ¿no? Tanto la psicológica, la social, la biológica, ¿no? Y esa parte ética que tiene que ver con esas creencias, con la ética, ¿no? Esa parte del consentimiento, el consenso, límites, ¿no? Em, Vale, y también incorporaría, ¿no? a esta idea de todas estas dimensiones el placer como un eje transversal, ¿no? Y también recuperar, ¿no? ese placer como una dimensión súper legítima en la sexualidad y es una apuesta política, absolutamente, ¿no? Y también incluiría el tema de la diversidad, ¿no? Que también aparece mucho en esta guía y en cuanto a la diversidad sexual y género, ¿no? Que no hay una forma única, ¿no? y correcta de vivir la sexualidad. Por eso a mí a veces me gusta hablar en sexualidades, ¿no? Porque ahí como que esa parte plural ya vemos que hay más campos, ¿no? Hay más formas, ¿no? Y ahí están pues, las múltiples orientaciones sexuales, las identidades de género, los modelos relacionales, las expresiones del deseo y las trayectorias vitales, ¿no? La mirada realmente inclusiva para mí debe reconocer esa diversidad y garantizar que todas las personas pueden acceder, ¿no? de igual manera a información, recursos y servicios, ¿no? Por eso yo creo que es importante esa mirada, ¿no? ahí interseccional de todo lo que influye, ¿no? Y para mí también es muy importante que esté la mirada de la equidad, ¿no? en este concepto amplio, porque no se trata de ofrecer siempre lo mismo a todo el mundo, sino de que garantiza que todas las personas puedan tener igual de oportunidades reales para ¿no? tener esa vida satisfactoria, placentera, libre y segura, ¿no? Y viendo esas necesidades muy específicas. Y sí, más o menos diría esto. Ah, muchísimas gracias. Carolina, me ha gustado mucho el ejercicio que has hecho, ¿no? Porque al final es una manera de mostrarnos a nosotros mismos de cómo nuestro imaginario colectivo, ¿no? es heteronormativo. Porque al final estamos expuestos a representaciones continuamente, ¿no? En la publicidad, en la Total. literatura, en el cine, ¿no? Donde nos enseñan de forma repetida la misma norma, ¿no? Y todo lo que se sale de la norma está invisibilizado, por tanto estamos deshabituados y no lo normalizamos, ¿no? Justamente, ¿no? Al final cuando pensamos en salud sexual, pensamos que todo el mundo pensamos lo mismo, o sexualidad, y al final no es lo mismo para todo el mundo, ¿no? Como tú decías, ¿no? Por eso en la guía, bueno, intentamos crear un marco inicial que se explicite, ¿no? Todas estas ideas, ¿no? Que tú has explicado muy bien. María, si puedes compartir
un momento el marco conceptual de la guía. Nada, muy brevemente, por hacer un muy breve resumen, que al final Carolina ha estado incluso ampliando, ¿no? Yo creo que muchísimo más. eh, em, pues todos estos conceptos, ¿no? Al final en la guía teníamos que hacer un resumen, ¿no? De todo esto y bueno, como decía Carolina, ¿no? Yo creo que hay como 4 grandes líneas en el marco conceptual de la guía, ¿no? Por un lado, pues entendida, ¿no? Como esta dimensión inherente, ¿no? En el ser humano, pero presente a lo largo de todo el ciclo vital. Es decir, no es que empiece en la adolescencia, como muchas veces creemos, y termina en la edad adulta, sino que está presente durante todas estas etapas, lo que pasa es que adoptando formas y significados diferentes. En segundo lugar, hablábamos, ¿no? De todas estas dimensiones biológicas, emocionales, psicológicas, sociales y relacionales. Por tanto, implica todo lo que tiene que ver con hablar de consentimiento, comunicación, afectividad, placer, vínculos, respeto, derechos, diversidad. De esto estamos hablando hoy aquí, ¿no? Carolina también lo ha nombrado, es muy importante, ¿no? Incorporar esta perspectiva en torno a los determinantes sociales de la salud, es decir, reconocer que la vivencia de la sexualidad no depende únicamente de nuestras decisiones individuales, sino que está condicionada por determinantes sociales. Sí, que operan entre sí, de forma individual, por supuesto, pero también de forma interpersonal, comunitario, estructural, ¿no? Como decía Carolina, se entrecruzan y crean realidades diferentes en los individuos y en los grupos poblacionales. Tú, Carolina, lo estabas desmenuzando muy bien, ¿no? El nivel educativo, ¿no? La segregación territorial, la diversidad funcional, ¿no? Desigualdades digitales, ¿no? Incluso, ¿no? Y bueno, y por último, ¿no? Este bloque, ¿no? Que hemos intentado, ¿no? Un enfoque inclusivo, ¿no? De equidad para reconocer esa diversidad que hay de experiencias, de identidades y de trayectorias vitales, ¿no? Al final. De todas maneras, ahora vamos a aterrizar también en alguno de los puntos. Voy a la siguiente pregunta. Vamos a meternos un poquito más en todo ese aspecto de género, deseo, placer. En la revisión de la guía salió un aspecto, ¿no? Una cuestión muy interesante, ¿no? Cómo las desigualdades de género influyen en la manera en la que aprendemos a vivir el deseo, el placer o la relación con nuestro propio cuerpo, ¿no? En tu práctica cotidiana, ¿cómo has visto tú esto? Totalmente, yo creo que es algo transversal también depende de la mirada de los profesionales, que ahora hay un punto también en relación a esto, ¿no? A las profesionales que tenemos esa mirada puesta ahí. Y para mí, en cuanto al tema del deseo y el placer, para mí una cosa importante que hay que nombrar y desmitificar, que parece que el deseo y el placer son experiencias puramente biológicas. Yo digo, un momento, no. O casi oye, no me sale, bueno, ya, esto. Cuando en realidad está profundamente atravesada por la cultura, la educación y las relaciones de poder, ¿no? Entonces, el deseo y el placer son construcciones sociales, ¿no? No nacemos sabiendo, ¿no? Que cómo es nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con el placer, sino que esto lo aprendemos y aprendemos en una sociedad que transmite mensajes muy distintos, ¿no? A niños, a niñas, a niñes, a mujeres, a hombres, ¿no? A personas no binarias, a personas trans. Y además se asigna expectativas muy diferentes según la orientación sexual, la identidad de género, la edad o incluso el origen cultural, ¿no? Aquí hablaría un poco así como de pequeñas, ¿no? Las mujeres, las niñas, hemos recibido mensajes muy explícitos o implícitos de cómo se nos enseña a ocupar los espacios, a ser prudentes, ¿no? Todo esto tiene que ver con esos estereotipos de género, priorizar el bienestar ajeno sobre el propio. Y en el ámbito de la sexualidad esto se traduce con frecuencia y que yo veo mucho, ¿no? Y que parece que son las encargadas de evitar los riesgos, ¿no? Como tienen ¿no? Ese rol, ¿no? A protegerse, a no exponerse, ¿no? Pero muchas veces también a no reconocer el propio cuerpo, identificar su deseo o reconocer que tenemos, nuestro placer es un derecho legítimo, ¿no? Aquí y en relación a este ejercicio que hemos hecho de visualización, a nivel terapéutico, yo me encuentro muchas mujeres que nunca han tenido un orgasmo, ¿no? A nivel terapéutico, esto se considera como anorgasmia. A mí esa palabra no me gusta mucho porque es como poner un problema, una disfunción, y es simplemente una cuestión de aprendizaje.
Y aquí el tema del sesgo de género se ve claramente de cómo esta idea de no tener orgasmo está muy presente y creo que es algo que tiene que ver con esta aprendizaje de socialización diferencial, ¿no? En cambio, por ejemplo, también los hombres han sido socializados por esta masculinidad, ¿no? Que exige pues, demostrar iniciativa, disponibilidad sexual permanente, rendimiento, control, ¿no? Y también todo, al final, los hombres sufren, ¿no? Como estos mandatos, porque dificulta que expresen por la vulnerabilidad o la inseguridad o las necesidades emocionales y limitan la posibilidad de construir relaciones más igualitarias, ¿no? Aquí también pongo el ejemplo de esto que se llama eyaculación precoz, que ¿no? Muchas sexólogas y sexólogos a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero yo creo que la eyaculación precoz no existe. Para mí, en una sesión, cuando viene un hombre de acompañamiento terapéutico y que tiene que ver con este protocolo que decíamos antes, ¿no? Porque si tiene que tener la responsabilidad de esperar a que la mujer tenga el orgasmo, porque todo es súper coitocentrista y tiene que tener el orgasmo la mujer para luego tenerlo él, al final, si yo estoy conectado con mi sexualidad, con mi placer y tengo un orgasmo al minuto 2, eso no limita que yo pueda seguir teniendo un encuentro sexual satisfactorio, placentero, porque hay muchos tipos de prácticas que se pueden hacer en un encuentro, ¿no? De dos personas adultas que están ahí. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que el patriarcado, ¿no? Estos mensajes reproduce esas desigualdades, no solo entre hombres y mujeres, sino que eso tiene consecuencias en la vivencia de las sexualidades, ¿no? Eh, Sí, ¿no? Por ejemplo, mujeres, ¿no? Con enormes dificultades para identificar, incluso adolescentes, chicas adolescentes que también dificultad para ver qué les gusta, qué no les gusta, cuál es su deseo, ¿no? Centrar su atención en satisfacer su propio placer, en sus propias necesidades, ¿no? O incluso sintiendo culpa por mirarse los genitales, no saber identificar, incluso nombrar, no haberse mirado los genitales en mucho tiempo, o incluso el hecho de masturbarse, ¿no? Entonces ahí eso está todavía muy presente, ¿no? O en esta parte, ¿no? También de hombres con mucha ansiedad relacionada con ese rendimiento sexual, ¿no? Esos modelos imposibles, ¿no? Construidos, ¿no? A esa cosa de muy relacionada con el tener que estar ahí, ¿no? Demostrando continuamente, ¿no? Y esto no es anecdótico, yo lo veo mucho, ¿no? Tanto en las partes como más terapéuticas y en las partes, ¿no? De talleres o pedagógicos, ¿no? Que eso tiene consecuencias, ¿no? En tema de ¿no? Y la salud sexual y en la salud mental, ¿no? Y también añadiría también que en este tema, ¿no? De las desigualdades en cuanto a género, ¿no? Cómo atraviesa el género, hablaría también la capacidad de negociar el consentimiento. Lo pondría como un tema importante a revisar, ¿no? Porque el consentimiento no es únicamente el decir sí o no, ¿no? Sino que es algo que requiere libertad, capacidad de decisión y ausencia de coacciones. Entonces, esa libertad está relacionada con muchos factores, ¿no? Que ya hemos ido hablando, ¿no? Pues incluso puede ser dependencia económica, miedo a la violencia, presión social o las desigualdades de edad o relaciones de poder, ¿vale? Entonces, para mí, todas las intervenciones que se hagan de educación sexual enfocado a trabajar el consentimiento, que es clave, no se basa exclusivamente a nombrarlo, a saber definirlo, sino que hay que reflexionar realmente en esa crítica a las desigualdades estructurales que limitan la autonomía de muchas personas. Sí, hay que hablar de consentimiento, pero hay que situar cada ejemplo en cada situación, en cada contexto y en cada momento, ¿no? Yo creo que esto es importante. Y eso, ¿no? Como que las desigualdades de género no actúan solas, ¿no? Lo hemos ido viendo, ¿no? Un poco, ¿no? Cómo se entrecruzan, ¿no? Distintas categorías, ¿no? Que vivimos. Entonces, la idea de poder, ¿no? Tener una sexualidad sana, saludable, tenemos que reconocer estas diferencias para diseñar las políticas públicas que respondan a ellas, ¿no? Y yo nombrar un poquito también esta desigualdad, porque no me quiero extender con mucho más, pero también los ideales estéticos, ¿no? Que hay muchas veces tan restrictivos cuando incorporamos esta mirada de género, ¿no? Y al final cómo los cuerpos se convierten en una evaluación permanente y que muchas personas llegan a relaciones sexuales preocupadísimas en cómo se ve su cuerpo, cómo se sienten, cómo se identifican. Entonces, ¿no? Desde la teoría feminista se ha hablado de esta autoobjetivación, ¿no? Que tiene efectos claros en el bienestar físico y sexual. Entonces, es importante, ¿no? De que cuando el cuerpo se convierte en un objeto observado, desde fuera disminuye la capacidad de conectar con las propias sensaciones, con el deseo y con el placer, ¿no? Entonces, es importante
que se trabaje, ¿no? Estos estándares de belleza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto, y ahora mismo cuando hablemos un poco también de las redes y demás, como esto está súper presente, la estética, ¿no? Y entonces es importante que en los proyectos que hagamos esto tenga una mirada crítica, ¿no? Y estamos hablando mucho de placer y a mí me gustaría también hablar, ¿no? De que desde esta mirada más feminista, que hablar de placer no significa promover la obligación al disfrute constante. Me explico, ¿no? Como que placer no es igual a orgasmo o igual a una sensación de bienestar físico, ¿no? Porque vivimos en una cultura que ahora esto de sentir placer se convierta en una exigencia más y no olvidemos de lo que significa este concepto amplio del placer que aparece en la guía con esta idea que se plantea, ¿no? De satisfactoria y saludable, ¿no? Yo creo que la sexualidad satisfactoria también incluye el poder decir no. Esto es placer. Poder decir no a un encuentro sexual. Esto tiene que ver con una actitud muy placentera. Poder atravesar momentos de menos deseo que muchas veces se patologiza, ¿no? Es que si no hay deseo es porque esto no está yendo bien o esto ya no es placentero. Entonces hay que tener también ubicado muchas situaciones, pospartos, tratamientos oncológicos, momentos más depresivos, momentos de duelo o distintos momentos en que el deseo cambia, no tiene que ser patologizado, ¿no? Entonces, poder vivir el cuerpo con calma y aceptar las experiencias sexuales son diversas y cambiantes. Para mí esto es muy importante, ¿no? Que el placer o el deseo no es algo que va a nivel ascendente. Esto cambia, fluctúa, el momento está de una manera, de otra, y eso no significa que no sea una sexualidad placentera. Es como que esto para mí era importante, que no sea como esta exigencia de que placer implica exclusivamente un bienestar como un orgasmo o las cantidades de encuentros sexuales que se tienen, ¿no? En personas más adultas, sino que desde otra mirada como más amplia, ¿no? Así que sí, esto diría. Muchas cosas has dicho, o sea, he apuntado como 8000 cosas para comentar no sé, me quedo con todo, pero bueno, por comentar algunas ideas, me ha gustado mucho. Fíjate, ¿no? Esto que decías del término placer, ¿no? Al final, la guía a priori, el término que habíamos en el título puesto era placentera, ¿no? Pero también en las revisiones una de las personas nos llamó la atención, ¿no? Nos hizo un poco esta reflexión, como el término placer puede quedar como algo más puntual, ¿no? Muchas veces, o tenemos un concepto muy claro, muy definido de placer y satisfactorio, Total. de alguna manera amplía, ¿no? Ese concepto, esa mirada, ¿no? Y nos pareció muy pertinente, ¿no? Eh, Fíjate, ¿no? Y al final tiene que ver mucho, ¿no? Todo esto con estas construcciones sociales, ¿no? De las que tú hablabas al principio, ¿no? Y también cómo patologizamos estas prácticas sexuales, ¿no? En lugar de ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Esos aprendizajes que tenemos ya desde hace mucho tiempo. Tú nombrabas el coitocentrismo y me parece esencial porque claro, mientras sea la práctica sexual, y entiéndeme con esta expresión de primera categoría, la de primera categoría, ¿no? Y el semen, el orgasmo masculino es el que regula el principio y el final del encuentro sexual, pues todo lo que hay alrededor va a estar muy condicionado, ¿no? Igual, ¿no? Yo sé que hay también terapeutas, sexólogos, sexólogas que siguen estando a favor del concepto de preliminares, ¿no? Yo también en mi caso prefiero, o sea, preliminares, todo forma parte, ¿no? De un mismo encuentro, concepto, que no es acaba y empieza aquí, ¿no? Es todo un proceso mucho más amplio, ¿no? Bueno, también durante la revisión de la guía, ¿no? Nos surgió esta reflexión, ¿no? De esta construcción del deseo, porque es verdad que nosotras quizá en un primer momento, ¿no? Cuando estábamos hablando de género en la guía, cuando empezamos a elaborarlo, ¿no? Pues lo hicimos como se suele hacer, en términos de oportunidades, ¿no? O de prevención de riesgos, ¿no? Y quizá le prestamos al principio menos atención justamente, ¿no? A cómo la socialización del género sigue legitimando, ¿no? Tú hablabas, ¿no? De forma desigual en la expresión del deseo, ¿no? Y la vivencia de la sexualidad, ¿no? En muchos contextos, ¿no? El deseo masculino continúa estando validado socialmente, ¿no? Mientras que el deseo femenino sigue expuesto continuamente, ¿no? Al juicio, a la vergüenza, incluso a la hipersexualización, ¿no? Y inevitablemente todas estas dinámicas influyen, ¿no? En la autoestima, en la capacidad para tomar decisiones, ¿no? Para reconocer y expresar las necesidades y los límites, ¿no?
tú hablabas, ¿no? Del consentimiento, ¿no? De la necesidad de trabajar más el consentimiento. Y hablas del consentimiento, no hay consentimiento o posibilidad, ¿no? Sin libertad, pero realmente tampoco hay libertad real si no hay formación o información, pero de una manera Sí. desarrollada, ¿no? Minuciosa, específica, ¿no? Vamos a seguir. Tú has ya hablado un poquito de digitalización, ¿no? La guía es verdad que dedica un apartado específico, ¿no? Bueno, a la era digital, vamos a decir, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué cambios ha introducido, ¿no? La digitalización en la forma de vivir la sexualidad? Es, Ujú. es- es mucho esto, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. vamos a intentar. Sí. Pero yo creo que es clave, ¿no? Me gustó mucho al leer la guía como que esto ya forme parte de ese cambio de paradigma total, porque ya lo digital está aquí y está para quedarse y ya forma parte de nuestro cotidiano, ¿no? Para mí, esto, ¿no? Unido a esto, ¿no? Creo que uno de los errores que podemos cometer cuando hablamos de sexualidades hoy es como pensar que el mundo digital y el mundo presencial son como dos realidades separadas, ¿no? Yo creo que esto hace unos años podía ser, ¿no? Porque para conectarte quizá no era como una cosa más, pero no, no, es decir, ya no lo son, ¿no? Y más para, yo diría, generaciones jóvenes, pero también para personas adultas, ¿no? Que la vida digital es totalmente está en lo cotidiano y por tanto también forma parte de la construcción de la identidad, de las relaciones afectivas y de la sexualidad. A mí me gusta siempre poner un ejemplo para ver hasta dónde lo tenemos tan en lo cotidiano que muchas veces el teléfono no tiene batería y es como, me estoy quedando sin batería. Es decir, para mí esto es ya de cómo lo digital nos atraviesa el cuerpo y está ahí. Es decir, ¿no? Entonces es importante que cuando hablamos, ¿no? En concreto de promoción de la salud, necesariamente tenemos que hablar de pantallas, redes sociales, plataformas digitales, inteligencia artificial, las aplicaciones de citas y de nuevas formas de comunicación, ¿no? Ignorar esta realidad es dejar fuera una parte de cómo las personas experimentamos los vínculos, ¿no? Parece, ¿no? Que me parece importante empezar, ¿no? Diciendo que la tecnología en sí, en sí no es ni buena ni mala. ¿Vale? ¿No? Es una herramienta cuyo impacto depende de cómo la utilizamos y las estructuras sociales en las que las que se inserta. Yo creo que al final esta parte más de la tecnología o del mundo, ¿no? Digital tiene que ver con un reflejo de la sociedad en general, ¿no? Para mí es importante esto también, por ejemplo, cuando a adolescente le dice, no, es que los móviles son malos, ¿no? Es como un momento, ¿no? Con esas frases que ya es como parece que le estamos quitando a la adolescente la agencia de poder decidir, de poder, ¿no? Decir, no solo vale con decir son malos, porque no es la realidad. Y ahí aparte estamos quitando la agencia de lo que implica el tomar decisiones, identificar violencias, el ver cómo se relacionan, ¿no? Creo que esto es importante, ¿no? No hay que olvidar que la digitalización como que ha supuesto a veces muy importante, ¿no? En cuanto a las sexualidades, pues acceso a información sobre sexualidades, ¿no? Que esto antes no estaba presente, ha permitido que muchas personas encuentren comunidades de apoyo, especialmente quien vive en situaciones, pues yo qué sé, más de aislamiento y han podido visibilizar experiencias que permanecían ocultas, ¿no? Por ejemplo, pienso adolescentes LGTBIQ+, que viven en pequeños municipios, en entornos más rurales y que gracias a Internet, y esto yo lo he visto mucho, ¿no? Cuando he trabajado con adolescentes, que de pronto han encontrado la posibilidad de tener comunidad, ¿no? Y de sentir que hay formas posibles de vivir el deseo y la identidad, ¿no? O personas con enfermedades crónicas o algún tipo de diversidad funcional más física, ¿no? Que han encontrado esos recursos como accesibles para su momento, ¿no? Por ejemplo, en una consulta sanitaria. También ha abierto, ¿no? Todo el tema de la divulgación científica, ¿no? Y feminista, la sexualidad de hoy, ¿no? Que encontramos muchas personas, ¿no? Hablando de diversidad sexual, salud menstrual, placer, ¿no? No violencia, ¿no? Y creo que esto antes no pasaba y creo que esto es algo importante. Pero a pesar de esto, que yo creo que es importante nombrarlo, también han aparecido desafíos muy complejos, ¿no? En cuanto a las sexualidades, ¿no? Porque hay muchas veces sobreabundancia de información, ¿no? Mucha información y la dificultad de distinguir qué contenidos son rigurosos y aquellos que difunden o mitos o mensajes basados en estereotipos. Entonces, claro, toda esa información a veces es como, a ver, cuidado, ¿no? Ojo, ¿no?
Y también vivimos ahora con todo lo digital, ¿no? Redes, que cualquier persona, por el hecho que diga algo, un vídeo, una foto, se puede hacer viral y eso puede convertirse en un referente sin necesidad de contar con una formación específica o que esté diciendo grandes verdades. Puede ser todo lo contrario, ¿no? Y eso significa que circula con bastante facilidad pues, mensajes que culpabilizan o que patologizan o que simplifican cuestiones muy complejas, ¿no? Relacionadas con la sexualidad. Aquí uno de los grandes temas que muchas veces salen en relación a adolescentes, bueno, y también no adolescentes, personas más adultas, es el acceso a la pornografía, yo diría como más comercial, más mainstream, como al final un agente socializador, ¿no? Entonces sabemos que muchas personas hacen esos contenidos incluso antes de tener una educación sexual integral, ¿no? Y muchas veces puede convertirse en un lugar de aprendizaje de qué son las relaciones sexuales, qué prácticas son habituales y qué se espera, ¿no? De mujeres y hombres, ¿no? Y para mí el problema no es únicamente eso, el acceso a la pornografía, sino esa ausencia de herramientas críticas para interpretarla. Yo creo que aquí es un lugar importante, ¿no? De cómo ofrecemos a la sociedad en general esas herramientas críticas para interpretar. ¿No? Sobre todo también como esta pornografía que al final lo que reproduce es, representa cuerpos normativos, reduce desigualdades de género, invisibiliza el consentimiento, ¿no? Por ejemplo, la comunicación, el proceso comunicativo, prioriza rendimiento frente a vínculos y, ¿no? Y representa la frecuencia de práctica totalmente descontextualizada y muchas veces por el placer masculino por encima del femenino, ¿no? Para mí es importante evitar, ¿no? También como discursos simplistas, ¿no? Moralizantes, porque creo que hay que enfocar mucho, ¿no? Desde los lugares, ¿no? El tema de la alfabetización mediática y sexual, ¿no? Necesitamos enseñar a analizar críticamente los mensajes audiovisuales, igual que enseñamos a interpretar una noticia, una campaña publicitaria, una canción, ¿no? Entonces, tiene que estar dentro de todo esto, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que es importante, ¿no? Cómo acompañamos en esto, ¿no? También yo he visto que en las sexualidades, lo que yo veo, ¿no? Tanto en la parte como más pedagógica, en la parte más terapéutica, es que las formas de relación están cambiando, ¿no? Las aplicaciones de cita han modificado mucho la forma de conocer a las personas, de iniciar vínculos, de gestionar expectativas afectivas. Y esto ha ampliado posibilidades especialmente para colectivos que tradicionalmente se encontraban con más dificultades para socializar, ¿no? Como para también, porque también ha favorecido a dinámicas de consumo rápido, hiperselección y muchas veces mercantilización de las relaciones, ¿no? Aquí siempre me gusta poner un ejemplo. Yo estuve mucho tiempo, ¿no? Trabajando en Barcelona y con muchos colectivos de personas con diversidad funcional, en concreto con personas con síndrome de Down. Y una de las fundaciones a nivel de Cataluña creó una aplicación que le pusieron de nombre Dinder, esta cosa similar al Tinder, pero Dinder, y era una plataforma para ligar para personas con diversidad funcional cognitiva, en concreto con síndrome de Down. Y era para una plataforma segura, adecuada, el que hubiese esa seguridad, crear espacios seguros para que esto sea posible. Yo creo que esto es muy necesario, ¿no? Como para estas miradas, estos avances que hay, ¿no? Y también me encuentro, ¿no? Mucho en la consulta, ¿no? En los espacios educativos escuchamos más frecuencia, pues muchos sentimientos, ¿no? De agotamiento emocional, frustración o una sensación de reemplazabilidad asociada mucho a estas dinámicas digitales, ¿no? Esto está como muy presente. Y para mí súper importante cuando se habla de sexualidad digital el tema de abordar la violencia, ¿no? Ahí también aparece en la guía y en estos últimos años han crecido mucho los fenómenos, por ejemplo, de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Ya hemos visto, ¿no? En las noticias estos canales de Telegram en los que tanto padres, novios, parejas, maridos han compartido fotos, vídeos de sus propias mujeres, de sus propias hijas. Esto es un fenómeno, ¿no? Como importante a ponerle un foco, ¿no?
El tema de la sextorsión, ¿no? Esta forma de acoso a través de imágenes, a través de fotos, de vídeos, para conseguir algo, ¿no? El ciberacoso sexual, el grooming, ¿no? Otro fenómeno muy importante que eso es gente adulta que se hace pasar, ¿no? Por bueno, una relación de abuso con menores con el objetivo de conseguir ya sea una imagen íntima, una conversación íntima, un vídeo, y esto, ¿no? Es una realidad. O la utilización de herramientas de inteligencia artificial, que yo estaba viendo más casos, ¿no? Y que también la ley está ahí como cambiando para generar imágenes sexuales falsas sin consentimiento, ¿no? Para mí, todas estas prácticas no son simples problemas tecnológicos, sino que es una forma de violencia sexual y que no tiene consecuencias, que tiene consecuencias, perdón, muy reales en la salud mental, la autoestima y la reputación y la seguridad de quienes la sufren. Aquí me gustaría puntualizar muchísimo que una vez más las investigaciones y la evidencia científica de todas estas investigaciones muestran que las personas realmente que se ven afectadas de manera muy desproporcionada son mujeres y niñas. Y reproduciendo en el entorno digital estas desigualdades que ya hemos hablado en el otro punto de género y que está muy presente. Entonces, por eso me parece muy necesario y muy importante insistir en que la respuesta no consiste únicamente en recomendar prudencia individual. No es vamos a hacer un uso adecuado. No es exclusivamente eso, sino que con demasiada frecuencia seguimos trasladando ese mensaje a las mujeres: deben protegerse más, evitar menos imágenes o exponerse menos en Internet, mientras que dedicamos mucho menos esfuerzo a cuestionar las conductas de quien de verdad ejercen esas violencias, ¿no? Entonces, para mí importante es que hay que poner el foco en esas desplazar el foco de esas potenciales víctimas hacia la responsabilidad de quienes realmente vulneran los derechos y hacia la necesidad de construir una cultura digital más basada en respeto, consentimiento y corresponsabilidad, ¿no? Nada, como que la guía yo creo que acierta mucho en esta parte, que hay que darle un lugar muy, muy importante. Y para mí también es como no hay que educar, evitar internet, ¿no? Que muchas veces nos sale, ay, pues no le quiero, ¿no? Sino hay formas de protección y depende de los momentos, pero yo creo que entender, ¿no? Un poco el que hay que acompañar a que tenga esa mirada crítica, ¿no? No se trata de educar para que lo eviten, sino se trata para que puedan habitar estos espacios digitales desde la autonomía, el pensamiento crítico y el cuidado mutuo, ¿no? Y de los derechos humanos. Mm. Ah, muchísimas gracias, Carolina. Has hecho, en fin, un resumen fantástico. No me quiero extender, de hecho, porque creo que has tocado, pues, la mayor parte de los temas, ¿no? Sí quedarme, ¿no? Con un par de ideas, ¿no? Como creo que la principal, ¿no? Es justamente, ¿no? Esta idea sencilla, ¿no? De que hoy ya no es posible entender la sexualidad al margen de los entornos digitales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo evitamos o vemos qué hacer, ¿no? En estos contextos, porque efectivamente, ¿no? Gran parte de nuestros procesos de socialización afectivo-sexual se están dando en estos entornos, Total. ¿no? Y efectivamente, ¿no? Esto abre oportunidades, las está abriendo muy importantes, ¿no? Para acceder a la información, ¿no? Tú hablabas de comunidades de apoyo, recursos, pero igualmente plantea estos desafíos, ¿no? Bueno, en este sentido, pues la guía, ¿no? Incorpora, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? Este concepto de alfabetización digital afectivo-sexual, ¿no? Y se proponen actuaciones muy específicas, ¿no? Para abordar estos retos. Bueno, hay talleres, ¿no? Sobre ciudadanía digital, sexualidad, programas de alfabetización mediática, actividades relacionadas con el consentimiento, la privacidad en entornos digitales, intervenciones sobre pornografía, ¿no? Tú hablabas de sexting, de grooming, de sextorsión, ¿no? Desde una perspectiva educativa, ¿no? La idea al final es que los municipios incorporen esta realidad, ¿no? Que tenemos ahora a sus estrategias, porque, bueno, forma parte, ¿no? Al final de la vida cotidiana de la ciudadanía. Vamos a ver ahora la parte, ¿no? Que hablaba María al principio cuando introducía, ¿no? Los conceptos de la guía, las partes de la guía, ¿no? En el índice, qué funciona y qué no funciona, ¿no? Bueno, si te parece, te voy a plantear como unos dilemas muy rápidos, ¿no? Ujú. Y vamos viendo, ¿no? Qué funciona y qué no funciona. Charlas puntuales o programas continuados.
Hombre, a mí sin duda. Son todas las preguntas un poco de cajón, pero bueno, para que tú ahí metas Sí, algo. no, pero yo creo que está bien, ¿no? Como ponerle Sí, ese sí. foco y que esté ahí en el Y reforzar cuestionamiento. estas ideas, porque muchas veces, pues, fíjate, parece una tontería, pero al final, perdóname que te corte, ¿quién no se acuerda de la típica charla famosa o quién no ha hecho alguna vez, ha programado de 2 horas una vez al año, ¿no? Y no es que Total. sea inútil de por sí, pero para si queremos generar cambios, ¿no? Continuados, específicos, ¿no? O la consolidación de conocimiento, pues están muy limitados, ¿no? Pero seguimos haciéndolo, ¿no? Y ya no te corto más, por favor, continúa. Sí, no es lo que tú dices, ¿no? Como una charla, un taller de 1 hora, de 2 horas, es decir, no le vamos a quitar importancia, pueden servir para sensibilizar o despertar interés, pero es difícil que modifiquen conocimientos, actitudes o comportamiento de manera estable, ¿no? Aprender la sexualidad es un proceso, no es una cosa puntual. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿vale? Yo quiero aprender inglés, ¿me sirve con 2 horas? No, esto es un proceso continuado que tenemos que aprender muchas formas, comunicarnos, poner límites, construir relaciones saludables, ¿no? Y eso no se puede hacer en una única intervención, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, al final, los procesos largos yo creo que facilitan cuestionar creencias profundas, arraigadas sobre el género, consentimiento, violencia y algo que difícil ocurre en una intervención aislada, ¿no? Yo creo que estamos ahí súper de Claro, acuerdo, ¿no? sí, sí, sí. Transmitir conocimientos o desarrollar competencias para la vida. Ujú. Pues un poco eso, como que los conocimientos son importantes, por supuesto, pero por sí solos no son suficientes, ¿no? Aquí me sale un ejemplo de una persona puede saber perfectamente cómo se usa un preservativo, pero aún así sentirse capaz, ¿no? O sentirse incapaz de negociar su uso con una pareja por miedo al rechazo o por una relación de desigualdad de poder es esto, ¿no? Es decir, yo puedo tener la información, pero si no tengo esas competencias, imposible. Entonces, cuando hablamos de competencias en sexualidad, para mí es muy importante acompañar la comunicación, la gestión emocional, pensamiento crítico, que esto siempre lo repito mucho, autoestima, toma de decisiones, la resolución de conflictos, la capacidad de identificar y expresar deseos y límites, ¿no? Entonces esa parte de competencias es súper importante, ¿no? Am, Metodologías expositivas o participativas. Yo digo que la sexualidad tampoco se aprende escuchando, ¿no? Sino que al final, para mí la metodología participativa y por la que apuesto muchísimo es que estamos reconociendo que además de que las personas son sujetos activos de su propio aprendizaje, no son simples receptoras de información. Yo creo que esto es clave, ¿no? Como formar parte de esos procedimientos em, que son participativos, ¿no? Como el cómo ese cambio de paradigma es importante, ¿no? Mm. Actuaciones aisladas por agentes, ¿no? Únicos, independientes o coordinado entre distintos agentes. Sí, para mí sin duda pues coordinado, ¿no? Es como la sexualidad no ocurre, ¿no? En una consulta sanitaria, exclusivamente en un aula, sino que se construye en la familia, en los grupos de iguales, en las redes sociales, en los medios de comunicación, los espacios de ocio, en la comunidad, en las instituciones, ¿no? Por eso para mí la promoción de la salud requiere una mirada comunitaria, ¿no? En el que en un, por ejemplo, pueblo, pues profesionales de la salud, de la educación, de la igualdad, de juventud, de servicios sociales, de asociaciones o entidades vecinales y las administraciones públicas estén en coordinación, ¿no? Cuando cada sector, ¿no? Como que trabaja por separado, los mensajes a veces pueden ser contradictorios porque no hay una información como lineal incluso muchas oportunidades perdidas, ¿no? Porque algo que aparece en un lugar, si se trabaja de forma complementaria en otro, es como, yo creo que siempre en coordinación el impacto se multiplica absolutamente, ¿no? Mm. ¿Contenidos iguales para todos y todas o adaptación a la realidad de cada comunidad? Adaptación, ¿no? Como que yo hablo mucho, ¿no? Siempre de esta perspectiva interseccional, ¿no? De que no puede ser trabajar igual en un pueblo que en otro, ni en una asociación que en otra, porque depende de las personas que están ahí y de las cosas que le atraviesan, ¿no? La equidad no consiste en ofrecer exactamente lo mismo a todo el mundo, consiste en garantizar que todas las personas tengan acceso
sabiendo todas las características, ¿no? Y diseñar intervenciones muy contextualizadas, ¿no? Lo que para una institución de un pueblo sirve, para otro pueblo no va a servir, porque la comunidad es distinta, ¿no? Por X motivos, ¿no? Entonces, tiene que ser muy adaptado, ¿no? Mm. Sí. Fíjate, esta pregunta me parece también, ¿no? Como muy de cajón, pero luego las pocas veces que se hace, ¿no? Intervenciones realizadas por cualquier profesional o profesionales específicamente formados, porque la evidencia, las evaluaciones nos está diciendo que no siempre sucede así, ¿no? Total, total. Para mí, y muchas gracias por esta pregunta, porque como sexóloga, ¿no? Y esto atraviesa, ¿no? De que es importante que haya profesionales específicamente formadas, ¿no? Y formados. La sexualidad es una dimensión súper compleja que requiere conocimiento científico actualizado, habilidades pedagógicas y competencias éticas. Pero además necesita incorporar esta perspectiva de género, enfoque de los derechos humanos y esta perspectiva de la interseccionalidad. No basta con tener buena voluntad, ¿no? Como que muchas veces como querer algo es algo, por lo menos, y es como, no, cuidado, ¿no? Porque muchas veces la falta de formación puede llevar a reproducir prejuicios, estereotipos, discursos moralizantes y lejos de promover, ¿no? La salud, aumenta la culpa o incluso la discriminación. Para mí es importante, ¿no? La formación continuada de los equipos profesionales, ¿no? Que deberían considerarse una inversión imprescindible en la calidad educativa o asistencial del recurso donde estén, ¿no? Aquí me sale mucho el ejemplo de hace muchos años, quien las personas que se encargaban de dar las charlitas, los talleres de educación sexual, eran enfermeras o enfermeros. Y no quiero cuestionar su profesionalidad en ese campo. Seguramente es que son gente súper profesional y maravillosa, pero si dan talleres de educación sexual, nos quedábamos con esa mirada, ¿no? Que sale mucho cuando trabajo con personas adultas. Es como, es que tuve un taller cuando estaba en la EGB, no sé qué, que eran fotos de genitales con algún tipo de ETS, ¿sabes? ¿No? Entonces era como, a ver, un momento, ¿no? Esto tiene que tener una revisión en concreto, ¿no? Ujú. Trabajar solo con individuos o implicar también a las familias, a la comunidad, a las instituciones. Los he ido desarrollando, pero bueno, Sí, por nombrar, ¿no? Y que aparece Sí, mucho en la guía también el modelo biopsicosocial, ¿no? Que es precisamente reconocer que las conductas individuales están, ¿no? Totalmente condicionadas en el entorno, ¿no? Podemos enseñar a un adolescente, por ejemplo, a cosas sobre el consentimiento, pero si vive en una cultura donde la violencia totalmente está naturalizada o donde el grupo de iguales penaliza poder poner límites, pues sus posibilidades reales, ¿no? De ejercer ese consentimiento disminuyen muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? De actuar sobre el contexto, ¿no? Que no sobre la persona, porque realmente como que las probabilidades de cambio están más presentes, ¿no? Mm. programas iguales para todas las edades o adaptados a las distintas etapas del ciclo vital. Bueno, Yo creo que también lo hemos ido diciendo sí, 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 sí. muchísimo y que por eso que la sexualidad está presente durante toda la vida, es continuamente cambiante, en cada etapa está de forma diferente. Entonces, yo creo que en cada etapa es importante que esté presente sin invisibilizar ninguna etapa vital, ¿no? En la vida está claramente, ¿no? Como Sí, muy, sí, muy, muy bien. se refuerza, ¿no? Se insiste, ¿no? Total. En esa idea. Yo siempre cuando viendo todo esto de lo que funciona, ¿no? Y lo que no funciona, ¿no? Siempre se me viene una pregunta, ¿no? La pregunta yo creo que esta que entró, seguro que te acuerdas, ¿no? Ha estado durante muchos años en debate, ¿no? El de si realmente, ¿no? Fomenta la educación, digo, la pregunta es más es general, ¿no? De todo esto lo que estamos viendo, ¿no? Fomenta la educación sexual, una actividad sexual temprana de riesgo, ¿no? ¿No ha sido esa, no te parece una de las grandes preguntas por las que se ha Total, cuestionado si se total. debía, ¿no? O no se debía ofrecer educación en temas de sexualidad, ¿no? Y bueno, la evidencia, ¿no? Los organismos nacionales e internacionales, la OMS ha insistido mucho, ¿no? En cómo los programas, ¿no? De educación sexual bien diseñados y bien impartidos, ¿no? Cómo suponen un apoyo, ¿no? Para esa toma de decisiones, ¿no? Positivas en torno a la salud sexual, ¿no? Y bueno, como al final hay pues más probabilidades, ¿no? De que, digamos, los jóvenes, ¿no? En este caso, inicien la actividad sexual más tarde, pero más tarde cuando se sienten seguros, bien informados, ¿no? Total. Ujú. Y también sin menos riesgo, ¿no? Que es lo que queremos al final conseguir, ¿no? Eh, Vamos a Ujú. seguir. Am,
Vamos a ver, ¿cómo se traduce todo esto un poquito en la acción, ¿no? Cuando pensamos en promoción de la salud, muchas veces, ¿no? Imaginamos únicamente el formato talleres, ¿no? Sin embargo, la guía propone, como habrás podido ver, actuaciones como muy diversas, ¿no? ¿Qué potencial ves tú trabajar también, en este caso, ¿no? Desde la cultura, la participación ciudadana, las familias o los espacios de ocio? Pues me encanta también la pregunta, ¿no? Y que esto esté ahí. Uy, espera, ¿algo pasó? No. Creo que Que me María encanta, ¿no? está compartiendo, espera, sí. Vale, que he visto cambio, digo, he sido yo, porque... ¿Qué he hecho? Va, tú sigue, María lo va a poner un poquito Vale, en yo barrido creo así que es general, súper sí. importante como actuar en todos estos contextos, ¿no? Ahí me sale, ¿no? Como que el modelo, ¿no? Como socioecológico de la salud, que plantea que el bienestar depende de múltiples niveles que interactúan entre sí, la persona, las relaciones cercanas, la comunidad y las estructuras sociales, ¿no? Desde esta perspectiva, la educación sexual, para mí, deja de ser responsabilidad exclusiva del sistema educativo o sanitario, que pasa a convertirse en un compromiso compartido con todas las personas de la sociedad, ¿no? Y aquí los municipios tienen, yo creo que una capacidad enorme de transformación, y cuando hablamos de esto que dice, ¿no? De la cultura, por ejemplo, no estamos hablando únicamente de organizar actividades artísticas, sino que estamos hablando de cómo utilizamos el cine, el teatro, la literatura, perdón, la fotografía, la arte escénica, para generar reflexión crítica. Es decir, pueden utilizarse todas estas herramientas artísticas desde una mirada, desde un lugar, ¿no? De crear esa reflexión crítica desde el consentimiento, la diversidad, los afectos, las desigualdades de género, ¿no? Como que toda esa parte es, yo qué sé, como que la cultura tiene una capacidad de cuestionar los imaginarios colectivos tremendos, ¿no? Yo creo que ahí es súper importante, ¿no? Y muchas veces una obra de teatro o un coloquio después de una peli, ¿no? Puede abrir conversaciones que difícilmente surgirían en un formato más tradicional, a lo mejor de una charla exclusivamente, ¿no? Y otra forma de llegar, ¿no? Esa parte más emocional desde otros lugares, ¿no? Desde también toda esa parte, ¿no? De distintas creaciones artísticas con las que podamos sentirnos, encontrar referentes, ¿no? Que hay como esas conexiones, ¿no? Y la cultura realmente puede llegar a públicos súper diversos, ¿no? Y hacerlo desde las emociones, que yo creo que es un elemento súper importante para el proceso educativo. Si trabajamos desde esa parte emocional de las cosas que nos conectan, ¡buah! Ya hemos hecho el gran paso total, ¿no? También con esto que se habla, ¿no? De la participación comunitaria, ¿no? A mí una de las aportaciones muy interesantes, ¿no? De la salud pública como más contemporánea es entender que las comunidades no son únicamente como destinarias, ¿no? Destinatarias, perdón, de las intervenciones, sino son agentes activos de su diseño y su desarrollo. Entonces las personas conocen mejor, las personas, ¿no? Es decir, conocemos cuáles son nuestras necesidades, las barreras y los recursos. Entonces, si incorporamos esta participación ciudadana, conseguimos intervenciones muchas más ajustadas a la realidad, al contexto, más sostenibles y con mayor impacto. Porque vamos a lo que realmente es la necesidad, ¿no? O los intereses. Entonces, para mí es muy importante que de esa perspectiva feminista, ¿no? Y interseccional, ¿no? Que todas esas políticas que se han ido diseñando para la ciudadanía, muchas veces no se ha escuchado la voz de las mismas personas que van a recibir, ¿no? Esto, entonces, para mí, incorporar la voz de las mujeres, de las personas jóvenes, de las criaturas, del colectivo LGTBIAQ+, de personas con diversidad funcional, de las comunidades migrantes, no es solo una cuestión democrática o de justicia social, que también es que mejora realmente la calidad técnica de las intervenciones, ¿no? Entonces aquí me parece muy importante, ¿no? Hay una frase mucho en el feminismo que lo han cogido mucho las mujeres con diversidad funcional, que es nada con nosotras, perdón, nada sobre nosotras sin nosotras. Entonces para mí esto es como muy importante, ¿no? Para esta participación, ¿no? Darle un lugar también muy importante, ¿no? Que ahí se nombraba al tema de las familias, ¿no? Yo que trabajo mucho en concreto ahora mismo con familias, acompañando mucho la sexualidad de criaturas, veo a muchas familias perdidas con su propia mochila de lo que significa sexualidad, de su historia de vida. Entonces yo creo que a través de las instituciones hay como una obligación de ofrecer recursos, acompañamiento, espacios formativos para las familias, porque tienen un rol importante, ¿no? En este acompañamiento, en esta crianza. Y no significa trasladarle toda la responsabilidad porque no es así, porque esto es algo que tiene que ver con la comunidad, ¿no?
Y se nombraba también los espacios de ocio, me parecen como espacios clave totalmente, porque también se construye cuando salimos con las amistades, participamos en actividades deportivas, acudimos a festivales, a fiestas, a espacios juveniles, la parte gente más adulta pues en un bar de copas, en una salida, ¿no? Como que esto está presente, la sexualidad está ahí, ¿no? Entonces para mí como incorporarlo ahí es como muy clave, ¿no? Y no a través de actividades formales, ¿no? Sino generando pues entornos seguros. Ya hay muchas, ¿no? Campañas de sensibilización en cuanto al tema de agresiones, formación a profesionales del ocio nocturno, ¿no? Que sepan identificar, que sepan cuáles son los recursos, que sepan cuáles son los circuitos, ¿no? Que puedan ver que no es algo, una discusión, ¿no? Sino que ahí se ha generado algo que tiene que ver con esto, ¿no? Los puntos violeta que cada vez están más presentes, los protocolos de actuación, ¿no? Que ahí me refiero con eso, actuaciones de sensibilización que formen parte natural de la comunidad, ¿no? Mm. Eh, Yo creo que esta posiblemente es la parte como más práctica, ¿no? De la guía. Nos metemos ya en esta parte más práctica, ¿no? Porque Total. al final la guía no pretende ser un documento conceptual, ¿no? Su objetivo es ofrecer herramientas útiles, ¿no? Para que los municipios puedan pasar de estas ideas a la acción, ¿no? María estaba ahí enseñando la guía, ¿no? Para mostrar, ¿no? Como esto lo hemos traducido siguiendo, bueno, pues dos bloques, ¿no? Sobre todo, ¿no? Dos grandes lógicas, ¿no? Por un lado, pues, por la coherencia, ¿no? De nuestro marco conceptual, ¿no? De este primer bloque, ¿no? Del ciclo vital, ¿no? Es decir, reconocer, ¿no? Tú hablabas de cómo esas necesidades, intereses, realidades, ¿no? Relacionadas con la sexualidad no son las mismas, ¿no? Y por tanto la guía propone objetivos y acciones adaptados, ¿no? Y una segunda lógica que tiene que ver con actuaciones transversales, ¿no? Que atraviesan todas estas etapas vitales y al final requieren una acción, digamos, más estructural, ¿no? Por parte de los municipios. Estas actuaciones transversales están organizadas a su vez en tres bloques, ¿no? Por un lado, prevención y promoción comunitaria, por el otro lado, inclusión y equidad, y finalmente la formación. Tú también hablabas, ¿no? De la formación, porque al final difícilmente podremos desarrollar actuaciones de calidad, ¿no? Bien orientadas si no fortalecemos las competencias profesionales, ¿no? Y de los agentes comunitarios, ¿no? La guía ofrece muchos ejemplos concretos, ¿no? Campañas municipales, ¿no? Puntos de orientación sexual, programas, actividades culturales, ¿no? Tú lo has estado desarrollando, ¿no? En este sentido. Vamos a ir cerrando, si te parece. A ver, sí. Pensando un poco en los municipios, ¿no? Si un municipio pudiera quedarse con alguna idea, ¿no? De la guía, ¿cuál crees tú que debería ser esa idea principal? Sí que es Mm. complejo, pero bueno, por decir alguna idea así Sí, yo esencial. creo que hemos dicho como muchas cosas, Sí, ¿no? Y sí, que es sí. un montón, ¿no? Pero decir, con una idea y por no alargar mucho para dejar un ratito las preguntas, para mí es Sí, como la promoción de la sexualidad satisfactoria. Para mí es una inversión en salud, en igualdad y en democracia, no, y que no estamos hablando de un tema privado, ¿no? Sino que es una cuestión que atraviesa el bienestar de las personas y en la calidad de nuestras comunidades, ¿no? Entonces yo creo que las administraciones, ¿no? Estos lugares públicos tienen esa enorme responsabilidad de generar esas condiciones para que todas las personas puedan ejercer, ¿no? Esos derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Es como un poco, me quedaría con esa frase un poco. Mm. No se te oye, Paloma. sí, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y justamente, ¿no? En esa línea, yo creo que tanto de la guía, ¿no? De todo, de a través, ¿no? Después de toda esta conversación, em, pues quedarnos, ¿no? Con esa idea que al final, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? Pues estamos hablando de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos, de cómo convivimos en comunidad, ¿no? Bueno, por eso al final resulta tan difícil, ¿no? Encerrarlo esto en un único ámbito, ¿no? O abordarlo Vale. desde un único sector, ¿no? Y por eso tiene tanto sentido, ¿no? Que sea desde la salud comunitaria, desde el ámbito local, ¿no? Todas las posibilidades que existen desde ahí, ¿no? Y por eso tiene sentido no hablar solo de prevención o no hablar solo de talleres, ¿no? Bueno, esperemos que sirva, ¿no? Esta guía, ¿no? Para facilitar ese trabajo, ¿no? A los municipios. Y si te parece, si os parece, abrimos turno de preguntas, queda poquito tiempo. En el chat también se han ido volcando muchos comentarios, reflexiones, algunas en formato de pregunta y Sí, otras pues simplemente reflexiones que han ido compartiendo
las personas que están conectadas. Yo creo que ahora mismo, si os parece, podéis abrir micro quienes queráis participar, bien para buscar alguna reflexión de viva voz, parte de vuestra experiencia trabajando en estas temáticas o incluso alguna pregunta. Y si no, pues yo voy rescatando algunas del chat. Sí, yo creo que es interesante justamente que no tienen por qué ser únicamente preguntas, o sea que también conocer vuestro trabajo en este sentido, alguna reflexión me parece como casi que más valioso, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Y que todos aportemos un poco y todas, ¿no? Pues hay manos por ahí que estaban como volando. Sí, Eh, Pino, Hola, buenas. hola. Yo daros la enhorabuena, me ha parecido muy interesante. La guía creo que habrá que bichearla, pero creo que es un recurso muy interesante, muy necesario. Yo soy enfermera referente de centro educativo y me gustaría decirle a Carolina que estoy muy de acuerdo, lo he puesto en el chat. Pero estoy muy de acuerdo en que la promoción de sexualidad satisfactoria, la promoción de la salud es lo que debemos trabajar en todos los ámbitos, pero esto debe ir acompañado de política. Lo he puesto ahí, en las zonas rurales, muchos chicos, trabajo en institutos, y bueno, y en capitales, les es muy difícil encontrar una máquina expendedora de preservativos para cogerla. Pues, y si ya hablamos de chicas y de lo que cuesta un preservativo para las chicas, no hablemos de barreras bucales, no hablemos de que una chica, o sea, es que la accesibilidad, ahí todavía tenemos mucho trabajo, no solo en la promoción, en llegar a la información, que me parece muy básico, muy necesario e importantísimo, pero si eso no va acompañado de medidas políticas reales, nos quedamos un poco con la pata coja. Nada más, muchísimas gracias. Totalmente, si te parece, le contesto a Pino, ¿no? Si os parece bien. Pues totalmente, Pino, totalmente de acuerdo. Por eso cuando hablábamos de ese desglose de las dimensiones de la sexualidad, esa dimensión social, hablábamos específicamente de las políticas públicas. El concepto de sexualidad va atravesado absolutamente del contexto social, cultural y de la política y de quienes son en esos momentos los dirigentes políticos que atraviesa el enfoque de la sexualidad que estamos viviendo. Entonces, claro, lo que dicen, ¿no? Ese acceso está totalmente atravesado, ¿no? Por cómo en ese contexto rural cambia todo. Entonces, ¿cuál sería? Ahí yo hago la pregunta, ¿cuál serían los objetivos, ¿no? Que como, ¿no? Como referente, ¿no? En los centros educativos como enfermera, ¿cuáles serían los objetivos que hay que plantear? A lo mejor no es tanto compartir Claro, información, es pero ya no es solo en lo rural, Carolina. Tú ve absoluto. a comprar para cualquier edad, que están hablando de los mayores, y estoy de acuerdo también, ¿no? De la sexualidad. Ve a comprar un preservativo femenino. ¿Qué precio tienen? ¿Qué precio? Y la Carísimo. accesibilidad, tú vas a cualquier superficie, una grande superficie, y tú masculino vas a encontrar casi de todo. Tamaños, variedades. Vete a buscar Total. algún femenino. Sí. Esa equidad, esa igualdad la tenemos todavía con una brecha bastante importante. Absolutamente, ¿no? Ese punto que hablábamos también de cómo el tema de la desigualdad de género se ve y se ve en ese ejemplo, ¿no? Porque el acceso al preservativo para un pene es, ¿no? Barato, accesible, en un supermercado lo puedes encontrar como algo muy accesible, pero un condón, un preservativo para la vagina es aparte carísimo e inaccesible y no está esto presente ¿no? Así que totalmente de acuerdo contigo que la política está atravesada en cómo vivimos la sexualidad. Muchas gracias por compartir esta experiencia y en este lugar yo creo que es muy importante hablar de esto porque así se pueden recoger posibles propuestas, ¿no? Muchas gracias, Pino. Claro que sí. Peña, ¿tú también quieres intervenir? Buenas, yo trabajo en un centro de información juvenil y ahora precisamente estaba haciendo a través de FA también una formación relacionada con este tema y me parece que es súper importante que desde las propias familias, porque la sexualidad comienza en la infancia, pues desde las propias familias se tenga ese interés para estar formado y que a tu hijo y a tu hija le hables de esta temática con total normalidad y sin tabúes. Entonces, a partir de ahí, pues iremos subiendo en las escuelas, que los referentes de enfermería, en donde quiera. Pero es que lo principal creo yo que es la propia familia, porque yo trabajo aquí con jóvenes
Normalmente vienen jóvenes que no son, que son a lo mejor un poco los más malinos, entre comillas, ¿no? Y es que las conversaciones son que dices, madre mía, ¿por dónde empiezo? Porque el porno en el número uno, lógicamente, y se creen, vamos, que el porno es lo que hay. Y nada, más que nada eso, que desde la familia y desde la infancia comenzar con hablar con normalidad y eso. Yo ahora que tengo un niño de cerca de 3 añitos, pues intento hacerlo lo mejor que puedo junto con mi pareja que a lo mejor no está tan metido, pero estamos ahí a la par, ¿no? Sí, pues decirte, ¿no? Yo por eso había un punto importante, ¿no? De hablar de la familia. Yo diría que en este concepto que estamos hablando de comunidad, para mí es importante como no jerarquizar. Yo creo que todos los agentes socializantes que están en una comunidad tienen un nivel de importancia, ¿no? Es decir, sí que es verdad que en la familia, ¿no? Hay muchas oportunidades de acompañar y por eso es como, oye, las instituciones públicas tienen que reconocer que las familias necesitan formación de calidad para acompañar en todos estos procesos, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? De que a las familias hay que acompañarlas para que tengan esa revisión, ¿no? De tu propia. Yo siempre que trabajo con familia es, lo primero es revisar nuestra propia biografía afectivo-sexual, revisar nuestra propia historia de vida, porque muchas veces decimos lo que nos dijeron a nosotras, ¿no? En algún momento. Entonces eso tiene que ver, que tiene que haber una revisión, ¿no? Profesionalizada, acompañada, ¿no? Con todo lo que hemos ido diciendo. Así que gracias, Peña, porque creo que estoy muy de acuerdo contigo. Sí, sí. No, tú también quieres intervenir. Aunque en el chat has ido volcando algunas reflexiones, cuéntanos ahora. Sí, bueno, ante todo, enhorabuena por este curso, ¿vale? Nada, yo soy Erce aquí en Córdoba. Y bueno, una de las cosas que está poniendo es eso, ¿no? Muchas veces nos encontramos con la problemática de que no podemos los Erce, pues, dar toda la información de sexualidad, porque incluso en el chat hay una compañera a la que le dijeron, oye, que de clítoris no hable. ¿No? Le dijeron en un taller de sexualidad en un colegio, le sesgaron parte y compañeras que le han sesgado parte de las presentaciones de sexualidad. Esto sí lo puedes decir, esto no, esto sí, esto no. ¿No? Porque muchos padres incluso no quieren que le hablemos a sus hijos de sexualidad en las aulas. ¿Vale? Nos encontramos también con eso. Y luego adolescentes, evidentemente, dependiendo del nivel sociocultural y el ambiente en el que se hayan, eh, estén cuidándose y se estén criando, pero sí es cierto que hay una libertad demasiado excesiva a la hora de no utilizar preservativos. Por ejemplo, utilizar la marcha atrás, ¿no? Y ahí trabajamos mucho sobre ella, ¿no? Oye, no se quiere poner preservativo, pues dile que no, ¿no? Porque al final eres tú la que tiene el embarazo. Pero ellos como buenos novios, pues dicen, no, no, si yo como yo soy buen novio, le compro la pastilla del día después. O sea, entonces nos encontramos ahí con esa problemática, ¿no? Que no utilizan preservativos. La enfermedad de transmisión sexual, como ha comentado una compañera, pues bueno, como saben que hay tratamientos hoy, ¿no? Pues para todo, tanto para eso como para el embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Yo me he encontrado chicas que desde abril a diciembre han tenido 4 interrupciones voluntarias del embarazo, han utilizado 4 veces la IVE, ¿no? Creo que eso debería de estar más controlado. Por ejemplo, una chica que va en 4 o 5 meses, se hace 4 IVE, pues debería de estar mucho más controlado, ¿no? En la clínica en la que se hace eso. ¿No? Entonces, bueno, nosotros podemos ser un papel importante de transmisión de conocimiento, de información, pero nos queda mucho por hacer, ¿no? Y la adolescencia, pues, bueno, es la adolescencia, ¿no? Pero yo creo que respecto a nuestra educación, a nuestros valores que tenemos o que teníamos en nuestra época, hoy día se lo toman todo como muy, muy a la ligera, ¿no? Y que les da igual, como encuentran soluciones para todo, pues bueno, como que no les preocupa tener una enfermedad de transmisión sexual, no les preocupa un embarazo, porque para todo tienen solución, como decía muy bien la compañera, ¿no? Entonces, bueno, creo que entre todos los ámbitos educativos, sociales, de familiares, había que trabajar mucho, mucho más eso, ¿no? El tema de la sexualidad y una sexualidad sana. Entonces, bueno, esa es mi impresión como ERCE. Evidentemente, no en el 100% de los casos,
pero sí en una gran mayoría, porque nos lo cuentan en las asesorías individuales. Nosotros vemos mucha problemática sexual y emocional en las asesorías individuales que tenemos en los centros. Entonces queda mucho trabajo y os animo a seguir desarrollando guías para que nosotros podamos transmitir mejor esa información. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Gabino. Pues me va a permitir también el contestarte, ¿vale? Bueno, esto sigue pasando y creo que también, como hablábamos también con Peña, como es que esta parte, no, perdón, con Pino, esta parte de las políticas públicas depende de quién esté en el organismo en este nivel jerárquico y superiores, qué mensajes nos dicen y cómo limitan la información, ¿no? La parte educativa. Yo creo que esto es un tema importante a revisar, a denunciar, a crear debate, porque es importante que lo que decíamos todo el rato, que hay que hablar de la información desde esa evidencia científica, ¿no? Entonces hablar y de los derechos humanos, ¿no? Como que esa base es, ¿no? Y de los derechos sexuales. Creo que es la base para poder combatir que de pronto nos limiten que no se pueda hablar del clítoris. ¿Por qué? ¿Qué interés hay detrás de eso? ¿No? Entonces yo creo que ahí es importante el reforzar esos discursos en base a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Como que creo que eso es como una idea que tenemos que tener, ¿no? Las profesionales, ¿no? Lo que decíamos todo el rato y cómo incorporamos la perspectiva de género. Por eso es muy importante gente profesionalizada que esté formada en perspectiva de género. El cómo se negocia un preservativo, qué tiene que ver con los IVE, con la interrupción voluntaria del embarazo, qué pasa, por qué está sucediendo eso. Entonces creo que esa mirada es muy importante para llegar a conectar desde esa parte emocional, ¿no? Y aquí también digo, por experiencia profesional, la gestión de un preservativo en una interrupción voluntaria no la llevaría exclusivamente a la gente joven, lo llevaría también a la gente adulta. Creo que es algo que forma parte de cómo nos relacionamos, porque no quiero estigmatizar exclusivamente con esta mirada a la gente joven, sino yo me he encontrado en muchas situaciones de cómo un hombre adulto no quiere ponerse un preservativo. Entonces, no estamos hablando de cosas que suceden y sí que hay que ponerle una mirada y hay que acompañar desde ese todo rato mirada crítica del autocuidado, de las expectativas, ¿no? De las experiencias, ¿no? Y eso, ¿no? Como acompañar mucho, así que mucho ánimo, porque al final es un trabajo que estáis ahí, ¿no? Ahí en ese pie, ¿no? Es en esa línea, y es muy maravilloso que puedan compatibilizarse esas intervenciones más individuales, donde se permiten poder hablar más, y esas, ¿no? Como más grupales o colectivas, porque son como trabajos diferentes. Así que os felicito totalmente por el trabajo que hacéis. Sí. Muchas gracias. En el chat te están felicitando con la exposición, agradeciendo. También alguna pregunta concreta, por ejemplo, ahora se plantea si en la guía se abordan estos mensajes. Mirad, en la guía lo que abordamos es cuál es el enfoque que proponemos, que nos parece importante para trabajar desde el ámbito local en esta temática, en el plan local de salud, y cuáles son las propuestas que os hacemos de bloques temáticos posibles para trabajar, objetivos, acciones y el tipo de acción que sirve y el tipo de acción que no solo nos sirve, sino que puede ser contraproducente, ¿no? Pero no entramos a trabajar en los mensajes concretos sobre sexualidad. Para eso os ofrecemos en la web, que he puesto el enlace, otros recursos, bueno, para quienes no veáis luego la sesión y no tengáis acceso al chat, web de reglas, temas de salud, sexualidad, ahí dentro está la posibilidad de descargar la guía y esos otros enlaces donde ponemos el enlace a otros recursos donde sí se trabaja un poco más sobre esos mensajes, ¿no? O sobre esas ideas. Y bueno, pues me parece que con las intervenciones que habéis hecho se ha recogido bastante lo que se había planteado en el chat. También, pero ahora lo decías tú, Carolina, también alguien había preguntado, ¿no? Que siempre hay, al final terminamos hablando mucho de qué hacer con los adolescentes, ¿no? Es como una etapa en la que se interviene mucho en esta temática, pero también alguien planteaba como cómo hacerlo con la población mayor, con la población envejecida, ¿no? O si queréis comentar alguna idea en ese sentido, ¿no? Para mí ya hay una parte como de
de ese cambio de mirada, de simplemente, yo creo que aquí hablando de esto es como incorporar que en esa etapa también hay sexualidad, ¿no? El que pueda haber en esa parte que decíamos más cultural, más referente, más peli donde aparezca esto, ¿no? Es decir, eso, esa parte más cultural o que se puede hacer en los pueblos, ¿no? Que haya una pequeña guía, que los mismos profesionales, por ejemplo, de la salud sea un tema a preguntar también, ¿no? Esta parte importante, que al final la salud es como muy integral, ¿no? Y yo sobre todo hago como ese ejercicio muy personal de cuestionar nuestro propio concepto de sexualidad. Por eso para mí me sale siempre hacer como ese ejercicio de pregunta, de ir al imaginario, porque parte también de una posición muy personal de cuestionar nuestro propio deseo. Si yo no cuestiono que me pueda tener deseo hacia una persona de silla de ruedas, probablemente piense que no tienen sexualidad, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante incorporarlo, ¿no? En nuestras propias familias, contextos, ¿no? Me sale un poquito eso, ¿no? Así como... Hay un tema que ha salido también en el chat, que ahora Gaby no en su intervención lo ha recogido de alguna manera, pero bueno, en el chat se ha hablado específicamente de lo difícil que es trabajar esta temática en colegios religiosos, donde directamente hay algunos temas bueno, que no se dejan abordar, ¿no? Que no se permite abordarlos. Yo no sé, desde mi ignorancia, que yo no soy experta en esto, pero os planteo, Paloma, Carolina, no sé si aquí quizá una propuesta podría ser trabajar más, no tanto la información a lo mejor, sino más toda esta parte, que bueno, a lo mejor hay que ver de qué manera, para decir cosas sin trabajar mucho la parte de habilidades, ¿no? De todas las habilidades relacionadas con el pensamiento crítico, con la comunicación, con la asertividad, con saber analizar qué quieres, qué no quieres, cómo decir que no, no sé. Se me ocurre que quizá es un trabajo bonito para hacer y que es muy pertinente también y muy útil. ¿O cómo lo veis vosotras, no? ¿Cómo se puede hablar de esto sin hablar de esto? Sí, es decir, cuando hablamos de sexualidad hablamos de todo eso que acabas de decir tú, ¿no? De toda la comunicación, de cómo nos relacionamos, de los vínculos, ¿no? Por eso también yo creo que hay una parte muy importante de la guía de hablar de toda la importancia de la comunidad, porque a lo mejor esa criatura o ese adolescente que está yendo a ese colegio, si sale a un espacio de ocio y tiene la información por otro lugar, eso también es importante, ¿no? Por eso es como no jerarquizar exclusivamente la escuela, porque ¿qué hacemos, no? Pues también hay que apelar al respeto de cada persona y sus creencias religiosas, por supuesto, pero sabes que va a haber información por otros lugares, en espacios de ocio, en un espacio de deporte, ¿no? En otros lugares, ¿no? Pero si es alguien que está dentro de una escuela o un centro religioso y que quiere, pues yo iría mucho por eso, ¿no? Por ese concepto integral de sexualidad, que ya hemos visto todas las dimensiones que tiene, la psicológica, ¿no? La social, esa parte como más ética, esa parte biológica, ¿no? Como hacer un mix de qué cosas, ¿no? A nivel estratégico podemos llevar para que de alguna forma eso esté presente, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Pues bueno, ya nos hemos pasado 5 minutos. Si os parece, Carolina, Paloma, si queréis hacer como una frase resumen o para cerrar vosotras o simplemente despediros y lo dejaríamos aquí. Yo prefiero despedirme y darle las gracias a Carolina. Creo que ha hecho una exposición fabulosa, ¿no? Y además que está la gente comentándolo. O sea, creo que has profundizado en toda esa mirada, esa ampliación de mirada, ¿no? Que queremos al final reforzar, ¿no? E insistir en ella, ¿no? Y yo prefiero usar este pequeño espacio para darte las gracias. Ha sido estupendo escucharte. Gracias por estar aquí. Gracias a todos y a todas. Y ya tú, Carolina, si quieres ya terminar con alguna frase, como decía María. Bueno, yo también estoy como súper agradecida de que me hayáis invitado. Me parece maravillosa una guía como esta para que llegue, ¿no? A todos los lugares que se pueda desgranar, ver y demás. Y me pone muy contenta que haya como 134 personas, ¿no? Estando aquí implicadas, con ganas de compartir, reflexionando, ¿no? Esto es, ¿no? Como que creo que es un gran avance, y esto me pone muy feliz, la verdad, ¿no? Que en los contextos profesionales esto, así que daros la enhorabuena también y felicitado a las personas que estáis aquí, que habéis sacado ese ratito, ¿no? Ya había gente que estaba en sus propias casas o en los trabajos, ¿no? Es como que muchas gracias. Así que un placer absoluto y enhorabuena por esta guía.
Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Carolina, ha sido interesantísimo escucharte. Nos encantará volver a Invitarla en contar más contigo en ocasiones. alguna actividad. Eso es. Sí, Eh, sí. Gracias a todas las personas que estéis conectadas, que como decía Carolina, todavía son muchas, 1 hora y media después, pero vamos, hemos estado 150 y tantas personas Qué aquí pendientes maravilla. del tema. Y mil gracias, Paloma, por la guía tan maravillosa que nos has construido y regalado. Y bueno, gracias a todas las personas que tenéis interés en la temática y ganas de poner en marcha, bueno, pues actividades relacionadas con este tema en vuestros municipios. Ojalá que entre todos y todas pues sigamos construyendo maneras saludables de vivir nuestra sexualidad y de contribuir a que nuestros conciudadanos, personas cercanas, pues la vivan también, ¿no? Es una manera maravillosa de contribuir al bienestar. Nosotros en RELAS estamos por la labor de construir bienestar, que al fin y al cabo es salud, ¿no? Así que yo sin más nada, agradeceros, decir que estáis preguntando en el chat, el vídeo estará disponible en unos días en cuanto lo editemos en nuestro canal de YouTube, en nuestra web, ahí os he puesto el enlace de la web donde estará. Y si os suscribís al WhatsApp de Relas, en la web de Relas está, os va llegando información de nuestras actividades y, por ejemplo, pues cuando publiquemos el vídeo, pues se pone ahí de todo lo que hagamos, de todo lo que publiquemos, os llega información. Creo que es la manera mejor de estar actualizadas. Y ya sin más, ¿la cierras tú? Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Carolina. Ha sido un placerazo escucharte y evidentemente lo que decía María y Paloma, ya te tenemos fichada. Y bueno, pues decirle a todas las personas que si Carolina, que es una experta, nos ha validado como buena, con un bien alto por lo menos, ¿no? Nuestra guía, pues eso también que os sirva también como apoyo a vuestro trabajo diario, ¿no? Yo también quería decir que vosotros, sobre todo, ¿no? Las ERSE que estáis con adolescentes y tal, que a veces, pues, claro, nos centramos mucho en su edad y en su problemática, digamos, o su espacio concreto, ¿no? Pero como en este nuevo cambio de paradigma, deberíamos de ir incorporando también para que ellos también normalicen otro tipo de sexualidad diferente y en otras edades, en otros contornos. Entonces, que también esa es una labor que podéis hacer y que, bueno, que eso a lo mejor no está reñido con la religión y os pueden dejar hacer, ¿no? Y bueno, y muchas gracias a todas estas personas que os habéis incorporado a esta webinar y por el interés, porque a veces nosotras, pues bueno, pues todo esto lo hacemos con mucho cariño porque, bueno, pues creemos en que esta labor puede ser importante y puede ayudar a muchas personas y a veces pues pensamos, todo este trabajazo servirá o no servirá, ¿no? Pero bueno, pues viendo las gracias que estáis dando, el interés de tantas personas que se han conectado, pues nos ayuda a decir, venga, pues vamos por la próxima, ¿no? Y nos ayuda a nuestro trabajo. Así que muchas gracias a todos.